La Red Metropolitana de Universidades Promotoras de Salud se honra con la presencia de todas y todos ustedes en la primera sesión del curso de Introducción en Promoción de la Salud en Comunidades Universitarias. Agradecemos la presencia de la doctora Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, presidenta provisional del Comité Ejecutivo de la Red Metropolitana de Universidades Promotoras de la Salud, la doctora Mayaro Ortega Luyando, vicepresidenta provisional del Comité Ejecutivo de la Red Metropolitana de Universidades Promotoras de la Salud, y de las y los vocales y representantes de las universidades de esta red. El día de hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Carmen Gallardo Pino, quien será la ponente inaugural de esta primera sesión. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez para dar unas breves palabras. Pues buenos días a todas y todos los que estamos aquí presentes esta mañana. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Carmen Gallardo que generosamente haya aceptado estar nuevamente con nosotros. Y digo nuevamente, doctora, porque bueno, ya tuvimos la oportunidad de tenerla presencialmente, pero un acuerdo de esa asamblea, doctora, fue que era muy importante que la red metropolitana empezara a trabajar, pues algo que teníamos que tomar muy en cuenta, que era nuestra formación. Sabemos que somos de diferentes disciplinas y que era muy importante empezáramos a tomar este curso. Inicialmente, doctora, se pensó que fuera un seminario, después se acordó en la asamblea que lo más pertinente fuera llamarla un curso para que todos aquellos que nos estamos introduciendo a lo que es la promoción de la salud. Me voy a permitir leer brevemente la reseña curricular de la doctora para después darle paso a que nos haga su brillante exposición. La doctora Carmen Gallardo Pino es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Autónoma de Madrid. Perdón porque omití el año en que ella se gradúa en 1982. Doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos en el 2001. Inició su trayectoria docente en 1994 en el Centro Universitario de Salud Pública, perteneciente a la Universidad Autónoma y Comunidad de Madrid, como profesora asociada del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma. En 2002 tomó posesión de una plaza de titular de la escuela universidad en la Universidad Rey Juan Carlos. En 2008 se acreditó como profesora titular de la universidad por la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación en el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Microbiología e Inmunología Médica, impartiendo docencia en pregrado, posgrado, doctorado y participando en varias iniciativas de innovación educativa. Ha desempeñado distintos cargos de gestión universitaria, destacando el de vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable desde el 2006 hasta el 2013. Durante este periodo se centró en las políticas sociales de la universidad, destacando el programa de Universidad Saludable, así como el desarrollo y creación de la Unidad de Discapacidad y Sostenibilidad de la universidad. Este periodo coincidió con el crecimiento de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, con la conformación de la Red Española de Universidades Saludables, el intento de la consolidación de la Red Europea y el apoyo a las redes nacionales de los países latinoamericanos para la capacitación y participación en eventos y reuniones internacionales. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Rey Juan Carlos desde febrero del 2013 hasta el 2023. Ha presidido la Fundación de Educación para la Salud, Fundadeps. Sus investigaciones se centran en el ámbito de la promoción de la salud, articulándose en 3 líneas: asociaciones de ayuda mutua en el ámbito de salud, competencias en promoción de la salud, promoción de la salud en entornos universitarios, y es investigadora responsable de WP8 del proyecto con PHP, financiado por la Agencia Ejecutiva de Salud y Consumo de la Unión Europea.
Pues nuevamente, doctora Carmen Gallardo, sabemos de su amplia trayectoria y experiencia para la red metropolitana. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros e iniciar formalmente este curso de formación para los integrantes de la red. Muchísimas gracias, doctora Gallardo, por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Carmen Gallardo para su exposición. Doctora, tiene los micrófonos. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que el único problema que tengo es que si pongo la presentación, no, bueno, os sigo viendo por la pantalla pequeña, pero bueno, lo primero de todo, daros las gracias por pensar en mí para poder participar en esta primera sesión, hablando de algo que va unido conmigo misma, de los fundamentos de la promoción y el concepto de promoción de la salud. La verdad es que sí, estuve con vosotros, no, ya parece que hace mucho tiempo, pero la realidad es que eso fue en octubre y bueno, pues creo que tengo una buena impresión del trabajo que estáis desarrollando y me parece, Yolanda, que es una buena idea de que la idea de montar una actividad formativa para partir todos de ella, creo que siempre es como un punto de unión que va a venir bien, ¿no? Para el proceso y el proyecto y todo lo que esto estáis llevando a cabo y bueno, y por lo que voy viendo, cada día con mucho más auge. Por lo tanto, enhorabuena. Bien, yo voy a hablaros, voy a intentar, sé que hacer una presentación y una exposición vía online, pues siempre es mucho más, es menos amena y es mucho más compleja, ¿no? A la hora de poder desarrollarlo. Primero, si en algún momento voy rápido, hay alguna cosa que no entendéis, sin problema ninguno, me lo decís. Yo rectifico, paro a lo que haga falta. Lo que sí quiero comentaros primero, bueno, yo creo que ya la profesora Yolanda lo ha presentado. Lo que yo en este momento soy una profesora de universidad que ha pasado por muchísimos cargos de gestión universitaria, pero en este momento soy una profesora titular del área de medicina preventiva y salud pública, pero sí que es verdad que mi trayectoria profesional va unida a la promoción de la salud desde hace muchos años. Como es obvio, y se me ve desde hace mucho tiempo, porque ya los años van pasando, ¿no?, a todos y en este caso a mí, por supuesto. Pero bueno, creo que yo me siento muy satisfecha de cumplir años y de seguir trabajando en promoción de la salud. Bien, fijaros, la idea que yo quiero hablar, lo primero que vamos a hablar es que, ¿cuál es el eje de lo que yo voy a hablar esta tarde con vosotros? Bueno, para mí por la tarde, perdonad, aunque sea mañana en México, yo quiero plantearos que la promoción de la salud va muchas veces mucho más allá de los modelos teóricos porque estamos planteando estrategias y prácticas diarias que varían mucho del contexto donde se hagan y algo muy básico, las necesidades de la población, de las personas, de la universidad de donde se esté desarrollando. No es algo que podamos crear un modelo, llegar y pegarlo y ya lo hacemos, no. Hay que tener en cuenta el contexto de donde vamos a trabajar. Esto sería como la primera premisa que yo quiero que quede claro. En promoción de la salud tenemos que analizar bien dónde vamos a desarrollar nuestra actividad, la que queramos hacer. No, aquí no tenemos modelos estándar que decimos, aplicamos el 1, el 3 y el 5. No, en promoción de la salud eso no lo podemos hacer. Así que partiendo de esa idea primaria, lo primero, yo voy a hablaros de consideraciones y voy a ir haciendo unas cuantas consideraciones a tener en cuenta, ¿vale? Fijaros, la primera de todas es que vamos a comenzar por lo básico, ¿no? ¿Por qué aparece el concepto de promoción de la salud? Muchas veces decimos que es un concepto nuevo, ya no es tan nuevo, pero sí que cuando hablamos de salud pública, el más nuevo es el de promoción de la salud. Parece que es algo novedoso. Yo me da pena de que en este momento se vea como novedoso. No deberíamos de verlo novedoso. Yo creo que ya tiene una trayectoria larga desde el año 86 como para que, bueno, y previo al año 86, pero vamos, como más oficialmente el año 86 como para que sea tan nuevo. Pero bueno, ¿por qué aparece ese concepto? ¿Qué ocurre en el mundo en ese momento? Está ocurriendo para que tenga que generarse una nueva parcela de trabajo. La primera cosa yo pongo bueno, pues porque nos pasamos todo el día en esta disyuntiva. ¿Por qué enferman unas personas y por qué las otras no enferman? En las mismas circunstancias, pasando cosas parecidas. Bueno, yo he puesto ahí una imagen de diferentes pensadores y algunos muy conocidos que ya se lo planteaban hace muchos siglos. Y esto es la base, seguimos en el mismo punto.
Os pongo un ejemplo. Creo que se ve muy bien, ¿no? Una persona con una obesidad. Tenemos muy claro que desde las últimas décadas hemos pasado de un mundo en el que las personas hablamos de desnutrición, ahora hablamos de obesidad, y además se prevé que el tema de la obesidad va a seguir aumentando. Se calcula que más de 340 millones de personas a veces van en el mundo, pero no podemos olvidar que también sigue habiendo desnutrición, sobre todo en zonas africanas. Tenemos este ejemplo, e incluso haciendo referencia a lo que planteaba hace mucho tiempo, se sacó una publicación en New England en el que decía que la salud global se encuentra en el umbral de una nueva era. Esto está afirmado en el artículo por dos expertos de reconocido prestigio en el mundo de la salud pública, uno de ellos Julio French, que bueno, es un especialista de la Universidad de Harvard, y lo que planteaba era esto, es decir, nos encontramos en un momento que algo se replantea, algo nuevo, no vamos a encontrar. No tan nuevo, pero sí. Bueno, he querido poneros, como he hablado de obesidad, en España nos encontramos una radiografía de la obesidad como un tema, así que ahora veremos qué relación tiene con la promoción de la salud. En España tenemos una radio de la obesidad importante, pero es verdad que en México también. En la actualidad tenéis una incidencia de obesidad el doble que en los años 80 y el aumento pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon y el director del Instituto de Nutrición plantea que para el 2030 esto sigue aumentando y será un gran problema, pero es que el 2030 ya está aquí. No estamos hablando de algo que parece que faltan 200 años, no, esto lo tenemos. Y he puesto obesidad como un ejemplo. Podemos poner mucho y ahora veremos por qué. Por tanto, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en esta época? ¿Qué ocurría en el mundo para que tuviéramos o para que tuvieran que en un momento determinado replantear el modelo? Fijaros, había habido ya se sabía desde el año 1920 que Winslow, que es el padre de la salud pública, ya había hablado de lo que era el concepto de promoción de la salud. Incluso él ya hablaba que era importante que cada persona tuviera un estándar de vida y de alguna manera pudiera plantearse el mantenimiento o mejorar su salud. Y ya había definido una promoción de la salud, de hecho, un concepto muy largo, ¿no? Que aparece, pero que habitualmente en ese concepto largo sí que pone, bueno, sí que hay frases que tenemos que quedan claras. Es decir, hablaba de que es un esfuerzo de la comunidad organizada, hablaba de políticas públicas, hablaba de las condiciones de salud de la población, hablaba de programas educativos, hablaba de que el individuo para mejorar su salud personal tenía también que tener una relación con la maquinaria social y además hablaba de que esto tiene que afectar a todos los niveles. Es realmente, esto lo planteaban en el año 1920, ¿vale? Y de ahí, la persona un poco que habló de primera vez de promoción de la salud fue Henry Schillery, que era un historiador de la medicina, y es importante porque planteó algo eh, que decía que las cuatro grandes funciones que tenía la medicina eran la promoción de la salud, era la prevención, la restauración de los enfermos, y más todavía, que es lo que quiero poner ahora mismo, escribió un libro muy curioso que se llama Civilización y Enfermedad, y él decía que la mayor parte de la enfermedad está determinada por factores económicos. Ya empezamos hoy algo diferente, economía, salud, enfermedad. Y decía que una baja calidad de vida, fijaros, una falta de comida, ropa, combustible, malas condiciones de vivienda y otros síntomas de pobreza han sido siempre las mayores causas de enfermedad. Y él decía algo importante, que la salud se promueve cuando uno se facilita un nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física, medio de descanso y recreación. Esto no lo estaba diciendo en los años 40. Él estaba hablando de promoción de la salud y fue el primero que empezó a definir promover la salud. Por eso se considera que es un concepto como muy nuevo, porque realmente, ¿no? A nivel de concepto, en los años 40 parece que hace muy poco tiempo. Bueno, también hago un inciso. La presentación yo la mandaré para que la tengáis, la podéis disponer y distribuirla como consideréis oportuna. Tenéis todos los permisos totalmente, ¿vale? Bueno, fijaros que
¿Qué estaba pasando? Mi pregunta yo os ponía ahí. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando fundamentalmente era que en ese mundo del siglo XX la medicina empieza a encontrarse con un problema de que las enfermedades se trataban con antibióticos y se resolvían, las infecciosas, y vacunas, y estaba todo centrado en la enfermedad. Pero se empezaba a ver algo muy curioso, y era que estábamos acostumbrados una causa, un efecto, un tratamiento y se resolvía. Pero empezamos a ver que hay enfermedades y patologías, que hay muchos factores, es el dibujo que tenéis, ¿no? Que aparece la hipertensión, pero también hace sedentarismo, también se habla del colesterol alto, se habla de nivel educativo, que todo eso unido tiene que ver con lo que ocurre con una enfermedad, pero que es muy difícil ver todos esos factores para ver cómo ocurre. Es decir, que ya no hablamos de un tema, algo que ocurre y se trata, sino que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y más todavía, se plantea que el riesgo concebido como individual de las personas no se cuestiona, y no se cuestionan los mecanismos que produce la enfermedad. Es decir, si yo tengo una serie de cosas, enfermo, pero ahí lo dejo. No me complico más por saber qué más cosas están ocurriendo. Y claro, esto nos llega a algo muy importante, y es que el avance de las enfermedades crónicas, que es de lo que estoy hablando, puso en crisis el paradigma mecanicista imperante del momento. Es decir, las enfermedades crónicas no se podían seguir tratando solamente con el tratamiento que había médico hegemónico. Es decir, las crónicas siguen aumentando, y no encontrábamos qué herramientas podíamos trabajar para que esto de alguna manera pudiera cambiar. Con el tratamiento habitual de las crónicas no se conseguía. Y esto es lo que está ocurriendo en esos años. En esos años 60, 70, los 70 son los años de la renovación de la nueva salud pública, unos años muy removidos, los 60, los 70 en el ámbito de la salud, y empieza a plantearse que algo más hay que hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer antes que las personas de una manera puedan adelantarse a tener las patologías crónicas, ¿vale? Bien, bueno, ahora va entendiéndolo bien. Bueno, tanto es así que lo que plantea es que hay un cambio en los problemas de salud. Se han disminuido esas enfermedades infecciosas porque ya había tratamiento, pero las crónicas van aumentando a marcha expresa. Se buscaban muchos factores de riesgo con comportamientos individuales, es decir, pongo un ejemplo. Si te pasa, tiene tal problema porque se alimenta mal, porque fuma, le produce, si las campañas que habéis conocido antiguas del tabaco, ¿no? Usted tiene ese problema porque fuma y la responsabilidad es suya, y se le da todo el peso al individuo, que es el que tiene que tomar las decisiones sobre lo que tiene que hacer. Son años en que las 70, yo decía, años muy movidos, y se empieza a hablar de una cosa que se llamaba educación sanitaria. Es decir, más todavía, se le empieza a dar peso a las personas que, teniendo una buena información, que es como se comenzó, se puede evitar. Eso sabemos hoy día que no es cierto, para nada, que eso no es así. Pero en ese momento él empieza a dar todo ese peso a los comportamientos individuales. Y los comportamientos individuales eran la causa de que tuviéramos problemas. Esto se llegó a llamar un término muy conocido, que es culpabilización de la víctima. Es decir, esto ocurre porque no se hacen las cosas adecuadas. Ha habido mucha literatura sobre el tema de culpabilizar a la víctima con los problemas para que tome decisiones. Pero sabemos que las personas, no porque no den información podemos actuar, algo más necesitamos, ¿no? Bien, en esos años 70 nos encontramos que con todo el tema vinculado a la conducta individual y las crónicas, había como dos modelos que estaban siendo totalmente actuando. Unos profesionales decían que había que reelaborar el modelo sentado en la epidemiología, considerar a la enfermedad como resultado de la suma de factores de riesgo individuales, universales y desconectados del entorno social y de las condiciones de vida. Vamos a centrarnos en el individuo y en lo que está ocurriendo. Y había otro grupo que se empeñaban en plantear lo contrario. Es que en demostrar que las enfermedades crónicas no se distribuían aleatoriamente entre las clases sociales. Es que había algo más que teníamos que tener en cuenta. Fijaros que estamos ya viendo, ¿no?, que seguimos como un grupo muy centrado en la epidemiología, en la causa, y otro en el que nos dice, no señores, la causa, y esto no ocurre porque sí. Hay algo más que está en ese ambiente, en ese entorno, y que está afectando al proceso.
Y eso necesitamos una herramienta para poderlo trabajar. Bueno, pues surgen muchas críticas en aquel momento a ese modelo médico hegemónico que era el resultado de todo. Hay muchas críticas. Hay muchos autores de Ivan Lich que hablaba de medicalizar la vida cotidiana. Si es un término que no conocéis, hay una bibliografía interesantísima sobre el tema de la medicalización de la sociedad, que es algo que estamos haciendo continuamente ahora. Más tarde hay un otro con MacLeod que hablaba de la efectividad de la morbilidad. Empieza a hablar este señor de la importancia de la economía, de la parte económica, de la salud, en lo que pasaba en la salud y la enfermedad, y después todo el tema de la LONDE, que lo pasaré por alto en algún momento. Bueno, todo esto llegó a que en un momento determinado OMS y UNICEF se reúnen en Alma Ata y empiezan a hablar de una estrategia de salud para todos, y se para a hacer un análisis a nivel mundial de qué estaba ocurriendo. ¿Vale? Bien, pasamos a la segunda consideración. ¿Bien hasta ahora? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda o algún problema? Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el origen, la construcción del concepto? ¿Cómo se construye el concepto de promoción de la salud? Fijaros que yo voy a poner este esquema. Voy a hablar de los modelos teóricos de promoción de la salud y voy a hablar de tres patas, ¿no? El modelo centrado en la práctica, en los movimientos internacionales y en las corrientes metodológicas, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se construye esto? Primero que voy a hablar es de la práctica en educación para la salud, ¿no? A ver, ¿qué pasa con ese, en eso que estamos hablando de cómo se construye el modelo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la práctica de la promoción de la salud. Fijaros que yo decía al comienzo, ¿no?, que se le achaca de que es muy nuevo el tema de promoción de la salud. Estoy hablando de los años 60, 70, que en resumidas cuentas, hace poco tiempo, ¿no? En la historia es poco tiempo. Pero yo me quiero parar a hacer una reflexión con vosotros. Y es que esta manera de conceptualizar y buscar conceptos no es nueva. Ya se hablaba de promoción de la salud. Posiblemente no se hablaba de promoción de la salud con el concepto que más tarde vamos a ver, y a lo mejor no parándonos a reflexionar y a entender lo que estaba ocurriendo. Os voy a poner 3 pinceladas, no muy tarde, pero me gusta siempre pararme un momento con los clásicos porque creo que realmente lo estaban diciendo. Bueno, yo creo que a Hipócrates lo conocéis todos, ¿os suena? ¿No? Todos los que estamos del mundo de la salud, nos suena a Hipócrates, ¿no?, el padre de la medicina. Pero lo que me paro aquí a hablar de él no es porque exactamente por Hipócrates como a él, sino porque él ya en su momento, hay un texto muy conocido, que es el texto del aire, el agua, los lugares, pero me voy a lo que decía. Decía que para hacer uso correcto de la medicina, para poder trabajar en esto, había que conocer la situación geográfica de las ciudades respecto de los vientos, el efecto del cambio de las estaciones, la calidad del agua y las costumbres dietéticas de sus habitantes, además de más cosas. Recordar esta frase que estoy poniendo aquí porque más tarde vamos a analizar otra frase después de muchos años y vamos a ver lo que ocurre. Esto lo decía Hipócrates fundamentalmente en el siglo V a.C., ¿vale? Para mí esto es promoción de la salud. También hay otro autor, que es Luciano Séneca, que tiene un texto muy conocido que son las Cartas Morales a Lucilio. Estamos hablando de filósofos, ¿no?, que vivieron antes de Cristo. Este ya vivió hasta primero después de Cristo, y él decía que cuidarse significa alimentarse bien, hacer ejercicio, leer, conversar, tener higiene con uno mismo, pero todo en equilibrio, para que acabe el día digamos, he vivido. Para mí esto es promoción de la salud. Si esto nos dijera que lo había dicho Séneca y que lo está diciendo un autor de ahora, lo habría igual. Y bueno, por poner a otro clásico, Cicerón, que decía que la primera decisión importante es con quién viviré, la segunda me empeñaré en esta guerra y la tercera qué dedicaré mi vida. Para mí esto tiene que ver con la promoción de la salud, aunque no habláramos de promoción de la salud. Y también el autor, ¿no?, que a mí me gusta mucho utilizarlo porque se adelantó a la época, que es Judith Beth, que es un sociólogo alemán, que él hablaba, era profesor de economía, y estudió todos los aspectos de la modernización, los problemas ecológicos, la globalización, hace muchísimos años.
Esto lo está haciendo Uribe en el año 1986, que es cuando veremos que se define el concepto de promoción de la salud. Pero lo que me parece importante ahora es que puso una serie de cambios que no se estaban siendo advertidos por las ciencias sociales y que afectaban notablemente a las nuevas generaciones. Y él decía, ¿qué visión de la salud es la más prometedora para el futuro y guiará la acción en salud pública a medida que avancemos con ímpetu y fuerza? Ella no lo estaba diciendo en esos momentos. Sin embargo, esto pasó desapercibido y de hecho tiene un libro que la estoy viendo en pantalla que se llama La sociedad de riesgo, que ella hablaba de los riesgos para la salud. Pues basado en todo esto, él planteaba cómo queremos vivir. ¿No? Y si yo hago la pregunta y yo hiciera la pregunta cómo queremos vivir, para mí eso tiene que ver con la promoción de la salud. Porque tenemos que definir cómo queremos vivir y qué estilo de vida queremos, qué pauta vamos a utilizar. Bien, con esto nosotros entraríamos en eso de los modelos teóricos con la segunda parte, que sería ¿qué tienen que ver los movimientos internacionales con el modelo, con lo que se fragua de promoción de la salud? Hemos visto que la práctica ya no está diciendo que se hacía promoción de la salud. Pues fijaros, los movimientos internacionales, que os sonará mucho porque la promoción de la salud va muy unida, ¿no? a todo el proceso relacionado con cartas internacionales, que más sonarán continuamente. Fundamentalmente, el movimiento internacional básico, donde se define promoción de la salud, en el año 1984 en la Carta de Ottawa, que se hace en Canadá, y es como el documento maestro, si pudiéramos decir, de la promoción de la salud, donde se definen las acciones, se define, yo no voy a entrar en el desarrollo de la Carta de Ottawa, pero como tal, quien necesite información y quiera, yo le mando información, pero no voy a entrar a desarrollarlo. Pero en esta conferencia, y cada 4 años, mundialmente, se hace una conferencia internacional en la que se van planteando todos los principios de Ottawa, ¿vale? Esto ha hecho que, en teoría, ¿no? Cada 4 años, va a ser la número 11 este año. De esta manera tuviéramos muy claro y hubiésemos definido muy bien lo que es promoción de la salud y lo que se está haciendo. Pero fijaros lo que ocurre. Bueno, os había dicho que Alma-Ata había sido el punto de encuentro de la OMS, donde realmente se sienta el mundo a plantear, a darle un giro a lo que estaba ocurriendo en el 78, y hablaba de que era necesario que la comunidad tuviera participación, la acción intersectorial y que hubiese un primer nivel de atención. En México no lo sé, pero en España, en el año 78, fijaros, se estaba aprobando la Constitución española, y en ese momento se estaba planteando un cambio de modelo de gestión en todo mi país, hasta que llegó, nosotros estábamos en este punto, lo de atención primaria nos llegó cuando nos llegó y era como que sonaba algo que iba a venir, ¿no? Bien. Yo creo que la OMS hay que dar el valor que tuvo, unida a más entidades, porque contribuyó fundamentalmente a darle ese peso. Hoy he puesto la conferencia de Alma-Ata, que se hizo en Rusia, porque buscaba en ese momento la meta de salud para el año 2000, en el 78. Llegamos a 2000 y nunca fuimos capaces de llegar a esa meta, pero se intentaron marcar estrategias. Y sobre todo lo importante es que había un compromiso de los gobiernos para hacer un esfuerzo entre todos los sectores para mejorar la salud. Y lo que pasa es que Alma-Ata lo que definió fue que había que hacerlo, la base era la atención primaria. Pero a nosotros nos sirvió porque a partir de Alma-Ata es cuando se empieza a hablar de promoción de la salud en los términos relacionados con la OMS, con las entidades que más conocemos. Se hablaba primero de promoción primordial, porque lo separaban así del modelo medicalizado basado en prevención que hablaba de la historia de la enfermedad. Pero es a partir de ahí cuando empieza a tomar auge, ¿no? Tanto auge que la OMS acuna ya el concepto de promoción de la salud. Y claro, cuando define promoción de la salud es una definición un poco light, ¿no? Porque él dice, la OMS nos decía que la salud de las personas va a mejorar en medida que se les facilite su control. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que hacen falta más hechos, ¿no? De hecho, impulsaba políticas y entornos saludables, impulsaba la participación de la comunidad,
desarrollaba capacidades, hablaba de reorientar los servicios, hablaba de acciones para mejorar, para contribuir en el ambiente y hablaba de los entornos frente a los individuos y la atención médica, ¿vale? Nosotros, ahora, fijaros, y esto lo estoy hablando, esto estaba ocurriendo en el 78. Nosotros ahora mismo, vosotros, estáis trabajando en un entorno de promoción de la salud que en la universidad. Ya se hablaba de entornos que van a mejorar la salud de las personas. En esos años ya 80, porque ya estamos terminando en los 70, pues lo primero que se plantea es eso, la declaración de la Carta de Ottawa, que es el documento doctrinario, político y operacional donde se define la promoción de la salud. Es verdad que en ese momento se están planteando un modelo diferente en el que se habla que con una capacidad de intervenir de la población. Se empieza a hablar mucho el primero de ciudades saludables, ¿no? Igual que hablamos de universidades promotoras, universidades saludables, sobre todo en Europa y Canadá, dándole un peso importante al desarrollo local y a crear una visión futura de un medio más saludable para tener mejor calidad de vida. Es decir, que de pronto aparece un concepto que nos dice que vamos a mejorar la salud de las personas teniendo participación de las personas y que vamos a trabajar por un modelo sentado en entornos para hacerlos más saludables. Fijaros que yo esto lo estoy contando así, ahora mismo, ¿no? Aquí contándolo a vosotros. Y esto parece que es muy fácil. Pero en ese momento, en el 78, ya en el Ottawa fue en el 84, hablar de ese tema era algo novedoso, ¿no? Súper nuevo. Es decir, era darle la vuelta a la tortilla. Es decir, estábamos hablando de enfermedad, de factores de riesgo y de pronto le damos la vuelta y decimos, no. Ahora ya no vamos a hablar de enfermedad, ahora vamos a hablar de salud. ¿Vale? Y vamos a hablar de salud y queremos que las personas sean más sanas, más saludables, y se metía todo, y este es el objetivo vamos a ver cómo se puede hacer para que mejoren y no lleguen a tener tanta patología crónica, en la que dejamos la prevención aparte en este momento, porque la prevención ya estaba, ¿no? Medidas para prevenir, pero hablaban de algo más que había que hacer, ¿no? Este es un concepto difícil de entender, es difícil ahora, era en su momento dificilísimo, porque claro, estábamos hablando de que de pronto en un escenario que no estaba preparado para ello, se empieza a hablar de una serie de conceptos que eran complejos y que además había que aplicarlos. Bueno, fundamentalmente fueron estos, ¿no? Lo que ayudaron fue la declaración de Alma-Ata, el informe de Onde, que es el informe determinante, y después un informe de un pueblo saludable del 79. Y todo esto, ¿qué es lo que hizo? Pues se vio que es muy interesante el concepto de promoción de la salud, pero que las instituciones no estaban preparadas para llevarlo a cabo, ¿no? Que las instituciones seguían centradas en la enfermedad y con un modelo de enfermedad, y que cambiara un modelo de salud, bueno, pues eso habría que hacerlo, habría que saber cómo. Lo cuento así porque realmente había mucha filosofía, pero no se sabía bien cómo ejecutarlo, ¿no? Claro, bueno, ahí estábamos ya en esos años 80 con ese modelo que además, según el planteamiento, había que aplicar, ¿no? A todo el mundo, porque ya venía una estrategia mundial y que esto perfectamente teníamos que aplicarlo. Yo recuerdo perfectamente cuando en el 86, en España no se oyó hablar de promoción de la salud en el 86. Nosotros en el año 86 estábamos aprobando nuestra primera Ley General de Sanidad, ¿vale? Muy centrada en el ámbito de primaria. En España, cuando empezamos, se oía hablar de educación sanitaria, de educación para la salud, pero en España no empezamos a hablar de promoción de la salud años más tarde, aunque ya en el mundo se había fijado y se estaba hablando. Es decir, que si en España pasó esto, pasó en muchos sitios. Es decir, que hasta que realmente se empezó a plantear conceptos cercanos a los profesionales, a la comunidad, ha tardado tiempo. Veremos cómo se encuentra ahora. Bien, bueno, pues obviamente el concepto de promoción de la salud lo centraba así la Carta de Ottawa, ¿no? Como el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de poder tomar decisiones, de controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en la que uno vive ofrece a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Claro, yo decía que filosófico y muy bonito escrito, vamos, el papel aguanta todo, muy bonito, pero señores, ¿cómo nos comíamos esto?
¿Cómo se hacía? El problema, ¿cómo se hace promoción de la salud? Bueno, he puesto ahí el logotipo de Ottawa, que es como una especie de rueda de molino que tiene que funcionar todo. Y lo que realmente se decía es que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de recreo y de trabajo. Eso lo sabemos perfectamente nosotros ahora. Pero me paro e insisto mucho en todas mis conferencias, porque a la gente se le ha olvidado un poco este tema que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. La Carta de Ottawa, aparte de definir todo lo que define, ¿no?, hablaba de algo muy importante, estableció los prerequisitos para la salud. Es decir, para poder aplicar promoción de la salud, ¿qué prerequisitos tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde vayamos? La paz, la vivienda, la educación, los alimentos, los ingresos, la economía estable, la economía, la justicia social y la equidad. Ahora que tanto ya hablamos de equidad, ya me han pasado muchos años, pero es que hablar de los prerequisitos de Ottawa se olvidan y no podemos ir a trabajar en promoción de la salud, obviamente, a un país que esté en guerra, ¿no? Porque la prioridad del país que esté en guerra, ¿cuál será? Posiblemente, antes de promocionar la salud, habrá otras cosas que solucionar, ¿no? Bueno, pues esto lo marcaba también Ottawa, ¿vale? Y realmente, ¿por qué aparece la promoción de la salud? Que es la pregunta que yo hacía. Lo incorpora este concepto fundamentalmente por el cambio, lo he dicho antes, por el cambio de patrón epidemiológico y por las explicaciones causales acerca de la enfermedad. Tiene que dar respuesta a un planteamiento que hay de crónica que no puede dar respuesta con el modelo médico. Por otra parte, aparece porque la capacidad de prevenir las enfermedades se queda ahí, se queda en prevenir. Pero antes de prevenir, algo hay que hacer, ¿no? La prevención es una gran aliada, fundamental. Yo no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que en ese momento la salud pública, que tenía un área de prevención importante, también se plantea que con eso solo no puede. También otro de los hechos que hace que la promoción de la salud es el acceso a los servicios de salud. No todos los países tienen el mismo acceso a los servicios de salud, ni la forma, ni la distancia. Bueno, esto yo creo que lo conocéis muy bien. Y algo importante, y es darle el papel del estatus de ciudadano. Y la persona que tiene que haber en todo esto. La persona cuenta para algo o no. Porque con el modelo médico hegemónico, la persona no participaba, ¿no? Se le planteaban las cosas, la asumía o no la asumía, pero no tenía poder de decisión. Y en este modelo se replantea darle un estatus a la persona, al ciudadano, a la persona a la que queramos. Estoy diciendo que estas cosas aquí ahora mismo las oímos y tal, pero un modelo muy difícil de aplicar todo esto, ¿no? He puesto aquí un poquito la Carta de Ottawa, lo que ya os he dicho antes, el mismo concepto, cuando se define, ¿no? Y lo que sí nos queda claro es que el eje de trabajar la promoción de la salud pasa por los determinantes de la salud, ¿vale? Este es otro punto importante que también quiero que os quede claro. Hablaba de que era un proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer un mayor sobre su salud y poder mejorarla. Esto sabíamos que esto así no solo no tiene, con esto solo no podíamos resolver nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente es la promoción de la salud? Pues fijaros, la promoción de la salud, sin género de duda, es esto. Es una respuesta de crisis de los modelos de intervención sobre los procesos de salud y enfermedad. Es decir, el modelo que teníamos no daba respuesta a todo lo que había. Hay una parte que la medicina se le escapaba, que eran las crónicas, daba respuesta a una serie de tratamientos, pero no llegaba más. Y entonces surge un modelo para dar respuesta a esa crisis sobre el proceso de salud y enfermedad, ¿vale? Hay que trabajar de otra forma y para ello surge la promoción de la salud. Fundamentalmente dando el peso del estatus del ciudadano y con una metodología y una serie de cosas que vamos a ver en otro momento. ¿Vale? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Vale. Bien. ¿Es que sabéis lo que pasa? Que hablar delante de la pantalla, como no veo público, siempre resulta mucho más complicado. Bueno, os he dicho que aparte de... Pero aquí estamos, doctora, muy Os atenta. veo, a vosotros veo. Vale.
he dicho que aparte de Ottawa, pues cada 4 años se hacían conferencias, os las he puesto ahí, no voy a entrar en las conferencias, porque lo que se hizo fue que cada una de las ejes de Ottawa, cada 4 años, de hecho, el año 2000 fue en México, que por cierto fue la primera vez que yo fui a México, que fue a la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, que se hizo en un hotel, no me acuerdo cuál era, un hotel de en el año 2000, pues de los más grandes hoteles que había, y cerca de la zona rosa, es decir, no me acuerdo qué hotel era. Y allí nos tenía todo el mundo metido, ¿eh? Y allí hubo una conferencia importante, porque era la primera vez que se hacía en Latinoamérica. Y el eje central de México fue hacia una mayor equidad, ¿vale? Se hizo. El año 2000, fijaros si ha llovido. Bueno, hay muchas conferencias, las tenéis puestas. No me he parado ninguna, pero solamente quiero recordar, porque sí me parece importante. En medio de la pandemia había una conferencia mundial que era en Suiza y no se podía hacer la conferencia, se hizo virtual. Fue una conferencia que hicimos, participamos de una manera extrañísima, pero lo que sí quiero dar un poco para importante es que en esa conferencia el eje central era promoción de la salud para el bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible. Se empezó a plantear que la salud no comienza en el hospital ni en un dispensario y que hay que empezar a trabajar con otros en los hogares, en las comunidades, bueno, empezar a darle más escenario para trabajar la salud. De hecho, en esa conferencia se habló mucho de las áreas de actuación para trabajar y los instrumentos que necesita. Ahora hay una este año, habrá otra mundial, creo que nos toca, y hablaba de que había medidas importantes, que era diseñar una economía equitativa que sirva al desarrollo humano dentro de los límites planetarios. Se está trabajando muchísimo ya por la salud planetaria. En este momento hablamos de salud planetaria y estamos reubicando todo este tema con la salud planetaria y los activos en salud. Por ahí va el tema de promoción de la salud. Hablaba de crear políticas públicas favorables al bien común, hablaba de la cobertura sanitaria universal y hablaba de abordar la transformación digital para contrarrestar los desafíos, el debilitamiento y reforzar los beneficios y valorar y preservar el planeta. Esto es lo que decía la conferencia que se hizo en Suiza vía online. No tuvo la repercusión que tienen las demás, pero sí que se llevó a cabo de la manera que pudimos. Han pasado de Ottawa, pues imaginaros, del 86, 35 años o más, ¿no? O más. Hemos avanzado, sí, pero todavía tenemos muchos dilemas que resolver. Y la tercera pata de esos modelos teóricos que estoy hablando, aparte de la práctica, los movimientos internacionales, es las corrientes metodológicas. Cuando hacemos promoción de la salud, ¿qué metodología utilizar? Y esto sí que es como depende de quién lo vea de un ángulo o de otro, muchas veces aparecen como diferentes cosas. Es como otro modelo nuevo, no, muchas veces no son los mismos, se llaman de otro nombre, pero son parecidísimos. Y en estos corrientes metodológicos, sí que lo que quiero un poco es darle peso, porque ha tenido mucho peso, que una de las ayudas necesarias para avanzar en promoción de la salud ha sido la corriente de las ciencias sociales y del comportamiento. Ha sido fundamental, ahí he puesto algunos autores, que se necesitaba mirar toda esa perspectiva de la salud, pero como diferentes primas, ¿no? Desde un ángulo, desde otro, para verlo. Y la ciencia del comportamiento, ¿no?, y sociales nos han dado una ayuda tremenda para todo esto. Auxiliado por la psicología, la educación, la epidemiología, la sociología, otras que le llaman, bueno, la han llamado de muchas formas, ¿no? La teoría de la comunicación, la mercadotecnia, la economía, la filosofía, han contribuido muchísimo al concepto de promoción de la salud. Es decir, a tener herramientas para analizar lo que estaba ocurriendo. Realmente para eso, ¿no? Ese nuevo paradigma, que claro, muy bonito, mejorar la salud y aumentar el bienestar de la población, se planteaba esta pregunta: ¿cómo hacerlo con equidad y respeto a lo que estaba ocurriendo? Y esto un poco ha sido la base de la teoría de la promoción de la salud. Yo aquí no voy a hablar, fijaros que yo doy casi un curso dedicado a modelos y enfoques en promoción de la salud, de dónde vienen, cómo se han formado, ¿no? Y tal. Yo no voy a hablar de eso, que ahora hay mucho. Pero sí voy a hablar de que la promoción de la salud, para que nos quede a todos claro, tiene un enfoque de salud sociopolítico y sociocultural.
y que rompe con el paradigma biomédico y que integra las condiciones de la salud provenientes de diversos ámbitos. Es decir, si vamos a trabajar en promoción de la salud, tenemos que mirar la salud desde diferentes ámbitos, no solamente desde el ámbito de la enfermedad. Y además rompe con el paradigma biomédico no por nada, sino porque nosotros no vamos a mirar la enfermedad, vamos a mirar la salud. Esto así de fácil que lo estoy diciendo yo es muy bonito, pero es que es muy difícil empezar a mirar la salud y dejar de mirar la enfermedad porque nos forman en la enfermedad, no nos forman en la salud. Lo siento, me encantaría decir que eso ha cambiado, pero prácticamente no ha cambiado mucho. Y claro, pues recurrimos a la enfermedad cuando tenemos que ver algo. Bien, hay dos corrientes, una muy centrada en las condiciones generales, en la sociopolítica, en incorporar diferentes actores, por el modelo más europeo y canadiense, y después ha habido un modelo muy centrado en el comportamiento del estilo de vida individual, que es el modelo más americano de Estados Unidos. Nosotros, obviamente, nos basamos en el primero, no en el segundo. Por lo tanto, ¿qué implica la promoción de la salud en la práctica? Pues fijaros, implica una cosa primero importante y era generar una gran dificultad para definir promoción de la salud en los servicios de salud. ¿Qué tienen que hacer un servicio de la salud para hacer promoción de la salud? También hay un problema, hay una resistencia del sector salud porque la promoción de la salud implica saberes que muchas veces no tienen a la hora de poderlo aplicar. Implica actuaciones en lo social y en lo político, para lo cual el personal de salud no posee conocimientos ni habilidades porque no se le están dando. Y por eso la corriente que plantea la promoción de la salud, cómo actúa sobre el estilo de vida, ha sido más acogida por el sector sanitario. ¿Por qué? Porque es algo cercano, ¿no? Hablar de estilos de vida es como algo que yo, desde ahí soy capaz de entender el tema, pues me siento en los estilos de vida. Fijaros, hay un concepto que se está utilizando mucho hoy día, muy unido a la atención primaria, pero que se llama la prescripción social. Y es cuando, os pongo un ejemplo, cuando alguien va a un problema que tiene y se le replantea que no se trata con una pastilla, ni con un medicamento, ni con una rehabilitación, sino que necesita el escenario de la comunidad y a un sitio donde puede mejorar, relacionarse con personas, escenarios de la... Y esos escenarios, eso tiene mucho que ver con lo activo en salud. Y eso el médico puede prescribirlo, pero puede prescribirlo fuera de su entorno, no tiene prescripción para eso. Eso está muy desarrollado con los determinantes sociales de la salud. Y ahora se está utilizando muchísimo la prescripción social, que es esa que tú le a personas que tú ves que el problema que tienen, pues tienen problemas crónicos que pueden vivir con ellos, pero lo que necesitan es algo más que muchas veces es poderse relacionar con otras personas, compartir su vida y plantear lo que le está ocurriendo, hablar, ¿no? Estamos hablando de un tema de soledad ahora mismo, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Creo que solamente sea en Europa, generalizado. Y las personas necesitan comunicarse. Está hablando de esa prescripción social que tiene mucho que ver con esa manera que muchas veces antes los servicios sanitarios se planteaba, bueno, a usted no, pero claro, yo no le puedo dar. ¿Dónde lo mando? Y hay ese paquete que se llama prescripción social. Muy, muy interesante el tema del trabajo. Bueno, con esto pasaríamos al tercer consideración, que, muy bien, pues si ya sabemos todo esto, ¿en qué se basa esto de hacer promoción de la salud? Si ya hemos visto que Ottawa lo definió y tal. Y la realidad es que la salud hoy día se enfrenta a unos grandes desafíos, ¿vale? Por un lado tenemos un envejecimiento demográfico, que eso yo creo que lo tenemos en todo el mundo, Europa es un continente muy envejecido. Yo vivo en una ciudad, Madrid, que lo que es Madrid ciudad es muy envejecida, la corona metropolitana cambia, hay más gente joven, pero Madrid envejecido. Y estas personas necesitamos otra manera de enfocar la salud. Fijaros, hace unos años, aquí en la Comunidad de Madrid se hicieron unos estudios cualitativos para ver cuál era la representación social de la salud en los diferentes grupos de población. Sabéis que representación social es qué significa la salud para diferentes personas. Se hizo en todos los grupos de edades. Pero las personas mayores, cuando le planteaban qué era salud, en polimedicados y personas con patologías, ¿sabéis cuál era
¿Cuándo definía que tenían salud? Cuando se podían mover. Si tenían movilidad, aunque fuera poca, consideraba que tenían salud. Por lo tanto, personas que tenían patologías, pero ellos, si ellos tenían movilidad, se consideraban con salud. Otro problema que tenemos, un desafío, es la rápida urbanización. Esto nos engloba a todos los países. Y yo, después de haber estado en México, en Ciudad de México, y ver vuestro tráfico y vuestro día a día, yo siempre he dicho que después de estar en Ciudad de México, cuando llegue a Madrid, jamás me quejaría del atasco, le llamábamos nosotros aquí, porque me sorprendió, ¿no? El caos que se forma a las 5 de la tarde. Y la tercera cosa es globalizar estilos de vida no saludables, ¿no? Bueno, esto nos conlleva a que tenemos unos desafíos muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes. Pero esto se basa en dos cosas, ¿no? Se basa en que tengamos clara de qué salud hablamos y de los determinantes de la salud. Claro, si yo ahora mismo estuviera aquí con vosotros, empezaría a preguntaros qué significa salud para vosotros. No la definición de nadie, sino qué significa salud. Y es muy llamativo, porque de ahí vemos nosotros cuál es la base de lo que estamos hablando. Para hablar de promoción de la salud, vamos a llegar ahora al concepto de salud que utilizamos en promoción de la salud, pero la verdad es que puesto que entendemos por salud. Yo he puesto que la salud, bueno, es un elemento valioso, se trata de una condición necesaria para llevar actividades, es un bien individual, no solo se define, bueno, todo lo que sabemos de la salud. Yo no voy a hablar de la definición de salud, pero sí voy a poner, por ejemplo, bueno, si quiere pasar, por ejemplo, fijaros, Goethe, conocido por todos, ¿no? Como un literato importante, él tenía, a la entrada de su casa, ponía salve, ¿vale? Y él decía que se trataba de un saludo, de desear salud y vida gozosa, en equilibrio, no solo que no se tengan enfermedad. ¿Este señor hablaba de promoción de la salud? Pues sí. Él estaba hablando, pero sin saber que hablaba de promoción de la salud. Incluso hay un autor, Valentín Fuster, un médico español que está en Montesinaí. Ellos escribieron un librito que se llama La ciencia de la vida. Un poco son las reflexiones de Fuster, que le dio un infarto y lo trató San Pedro, y lo trató, en fin, allí en Montesinaí, ¿no? Y ellos planteaban que la salud, escribí un libro pequeño, pero sobre todo un libro en el que hablaban de la salud. Y él decía que la salud es un estado de equilibrio corporal y emocional, de educación, realización personal, del valor del esfuerzo y la ética del deber, del amor y del apoyo del otro, del papel de la juventud y de los que están en la segunda vida, del afán de trascender, en definitiva, la ciencia de la vida. La forma de hablar de la salud. No he querido poner definiciones de salud pública ni de salud, sino de diferentes autores que están al margen, ¿no? Y veamos que hablan de salud, ¿no? Pues de esta salud de la que estamos hablando. Más todavía, nuestro concepto para trabajar en promoción de la salud es la salud como construcción social. Es decir, estamos hablando de una salud que no es una realidad inmutable, sino un concepto determinado por la historia y que ha sido construida de manera variable en diferentes sociedades y culturas. Este es el concepto que nosotros hablamos de promoción de la salud. Por eso, cuando nosotros hablamos de estilo de vida, hablamos de estilo de vida muy concreto, hablamos de comportamiento de un grupo social determinado en un momento histórico determinado y que está determinado por el momento. Es decir, que la salud se construye en cada momento y que depende de lo que esté ocurriendo en el momento. A la manera de la historia marca la manera de entender la salud. No de tener salud o no tenerla, sino de entenderla. Ejemplos hay miles para verlo. Y vamos viendo cómo somos capaces de construirla. Ahora está la moda, ¿no? En todos los restaurantes súper famosos, de cocineros muy famosos, se habla de la desconstrucción, ¿no? De construir alimentos para construirlos. Bueno, pues nosotros en promoción de la salud llevamos construyendo el concepto de salud siempre. Y depende de la sociedad y de la cultura. Fijaros que yo empecé diciendo de todo. Para hablar en promoción de la salud, la primera premisa de todas es que se tiene que adaptar donde vayamos a hacerla. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta la realidad. La realidad, no todo el mundo es igual, no es todo igual, los valores cambian y la cultura cambia. Y para trabajar en promoción de la salud tenemos que tener claro eso. Fundamental.
Por lo tanto, es evidente que no es un recurso de los servicios sanitarios ni de los profesionales que en ellos trabajan, sino la salud es de todos. Y todos sabemos lo que es la salud. Yo no estoy hablando de definiciones, pero tenemos claro lo que es el concepto de salud. Como hasta hace muchos años se hablaba para hablar de salud, hablábamos de enfermedad, y al contrario, hablábamos de salud, lo que no era enfermedad era salud, pues por eso tenemos ese hándicap. No, vamos a hablar de salud, enfermedad, pero lo hacemos al contrario. Hablamos de enfermedad y todo lo que está, entonces salud. Bueno, esto ya ha cambiado, pero queda ahí un poco en nuestro modelo. Bien, hablamos también de los determinantes de la salud. Os lo he puesto solamente para un poquito de repaso, el modelo de la Londres, de los que ya define en esos años 70, define muy bien los 4 paquetes, ¿no? Después de un estudio de la Framboise, que es quien lo hace, y sobre todo en Canadá, porque se da cuenta que la inversión en estilos de vida que se hacía era pequeña cuando la mortalidad era altísima. Bueno. Entonces, y después, bueno, pues yo creo que el modelo que utilizamos de promoción de la salud, fundamental, que es el de Duncan y Whitehall, en el que explica cómo las desigualdades sociales en la salud son el resultado de la interacción de los diferentes niveles de las condiciones de vida. Modelo de capa, modelo como queráis llevarlo. Es decir, que tenemos en el centro las personas con su capacidad genética y cómo no están, ¿no? No están conformando los estilos de vida individuales, las redes sociales y todos los determinantes sociales y económicos. Esto en promoción de la salud, sin este esquema no podemos entender lo que es la promoción de la salud. Porque tenemos que tener claro que estamos sobredeterminados por todo. Totalmente determinados. Fijaros, fijaros un momento, aunque sea rápido. Si yo pongo esta fotografía de este niño, ¿no? Un niño europeo, rubito, y yo pregunto, ¿sobrevivirá a ser adulto en el año 2050? Me adelanto porque no os puedo preguntar. Sí, perfectamente, por la esperanza de vida que hay en el mundo, perfectamente. Si yo pregunto, ¿vivirá lo suficiente para llegar a 2102? También, por la esperanza de vida, por la edad que tiene, puede llegar. Y yo hago la pregunta, ¿qué opciones y elecciones tendrá en la vida el niño que hoy crece en un ambiente de escasos recursos o en un contexto propicio? Pues va a depender su vida de ello. Claro que cambia. No es lo mismo vivir en un lugar que en otro y tener las condiciones de otro. Más todavía, ¿quién decide si vivirá o morirá, será sano o estará enfermo? ¿Quién lo decide? ¿Él? No. Con el modelo de determinantes que hemos visto, él tiene una parte que va a decidir su estilo. Pero su estilo de vida no está condicionado por él mismo, sino por una serie de determinantes que también tienen que ver. ¿Queda esto claro? Pues esto es el eje de lo que estamos hablando en promoción de la salud. Tenemos que tener en cuenta ese modelo para avanzar, porque estamos sobredeterminados por un grupo importante de determinantes que son los que cuando trabajamos en promoción de la salud muchas veces la gente no entiende, no funciona porque no se analiza el contexto globalmente. Bueno, y ya voy llegando a la última parte de la sesión. ¿Qué aporta la promoción de la salud? Vamos a ver, en todo esto que yo estoy diciendo, he intentado sintetizarlo mucho, pero bueno, ¿qué aporta la promoción de la salud? Fijaros, reflexionar en torno a la promoción de la salud no es que sea pertinente, sino que es necesario. Es decir, tenemos que centrarnos, tener clarísimo lo que vamos a hacer. La universidad es un escenario maravilloso para hacer promoción de la salud, pero tengamos claro lo que vamos a hacer en la universidad, desde qué lugar y con qué modelo. No repitamos otra vez el modelo de prevenir. Estamos continuamente mezclando la prevención con la promoción. No. ¿Hacemos prevención? Perfecto. Pero si hacemos promoción no es prevención, ¿vale? Para hacer estas mejoras de salud, bienestar y equidad, vamos a trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, a corto plazo, que sería interesante. Pues lo primero es modificar el contexto y las condiciones sociales, que tenemos que tenerla en cuenta. A medio plazo, modificar las condiciones y los estilos de vida. Y a largo plazo, intervenir en los servicios sanitarios y reducir los efectos en salud. ¿Qué problema tiene la promoción de la salud? Que necesita tiempo. No se puede hacer promoción de la salud y ver los efectos en una semana. No los vemos. Necesitamos tiempo. Esto es uno de nuestros hándicaps. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que renovar
el modelo de promoción de la salud? Pues fijaros, y es muy pesada, lo repetiré mucho, hay que tener claro un enfoque sobre construcción de salud y no de enfermedad. Hay que tener un enfoque de derecho, de equidad y de justicia. La equidad va de la mano de la promoción de la salud. Hablamos de la intersectorialidad, acción sobre la determinante de salud en todas las políticas. La promoción de la salud no está solamente en el ámbito sanitario, en todas las políticas. Es un proceso político y social, y no lo olvidemos. Es un proceso que tiene que ver con la salud, pero es político y social. La promoción no como disciplina, pero sí que es una política que tiene que ver con la salud. Tenemos que meterla. Y requiere cambios muy profundos. Y me atrevo a decir, también muy profundo, en todo el mundo. No me siento ya ni en Latinoamérica, ni en España, ni en Europa. Porque tenemos que plantear que nuevos contextos, nuevos actores, nuevos compromisos, nuevas ideas y nuevas oportunidades. Esto necesitamos hacerlo. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos en este momento para la promoción de la salud? Pues fíjense que hay una cosa importante, que aunque haya sido muy dañina y todos lo hemos vivido muy mal, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Debería de haber enseñado muchas cosas. El COVID puso en evidencia la importancia de reducir las inequidades y la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud. Me imagino, sé cómo pasó en México, me lo han contado, he vivido lo de España y si en un lugar si algo fue llamativo fue la desigualdad en salud que hubo en la pandemia. Muchísimas. No todos vivimos la pandemia igual, ni a todos nos afectó igual, aunque el proceso fuera el mismo para todos, dependiendo del lugar donde tú vivías, la economía era diferente. La respuesta ante una pandemia requería acciones coordinadas de todos los niveles del gobierno y de todos los sectores de la sociedad. ¿Y qué pasó? Pues que falló en muchos sitios porque no lo hubo. También aprendimos que poner la salud y bienestar de las poblaciones en el centro de la toma de decisiones, contando los más afectados, había que hacer eso, ¿no? En nivel local vimos que era fundamental, ¿no? Porque realmente era donde estaba la comunidad, donde opinaba, ¿no? Y después había necesidad de vigilancia y generar evidencia en la toma de decisiones. ¿Esto qué nos dijo? Nos dijo que había que buscar sinergia hacia una población más sana y más equitativa. Y estas sinergias que nos planteaba pasaban por la equidad, obviamente por la acción entre sectores, participar la comunidad, el nivel local, darle importancia a nivel local en la toma de decisiones. Los entornos es la puerta de entrada para promover la salud y bienestar de la población. Por eso le damos tanto peso a la universidad, porque es un entorno fundamental para trabajar la promoción de la salud. Fundamental en la universidad. Eso, fíjate, yo pienso que es el sitio ideal, como si lo hubiésemos diseñado para poder trabajar promoción de la salud. Y después sistema de información y de vigilancia para tomar decisiones, para tenerlo claro, para ver las necesidades, ¿vale? Esto es oportunidades que tenemos para en este momento tirar de más el tema. Y el momento para que la promoción de la salud y la acción sobre los determinantes sociales sea más relevante. Si ahora no se hace, cuando tenemos el ejemplo que lo hemos vivido en unos años, es que no lo vamos a hacer nunca, porque hemos tenido como el ejemplo, ¿no? Hemos hecho la práctica. Tenemos la realidad. Bueno, pues hay problemas que siguen habiendo. Claro que hay problemas que sigue habiendo. Uno de ellos es que seguimos confundiendo promoción y prevención. Y esto es continuo. Hablamos también de algo importante, los recursos financieros. Es decir, se destina mucho dinero a todo lo curativo, lo preventivo, y sin embargo en promoción de la salud. Y hablo a nivel mundial, ya no me paro en nadie en particular. Se dedica muy poco dinero. Hay deficiencia en recursos humanos. No todo el mundo está preparado para trabajar en promoción de la salud. Por eso yo insistía, le decía a la profesora Yolanda, que era muy interesante que hubiese empezado con un curso de formación en promoción de la salud. Por esto. Hay deficiencia en la investigación, necesitamos investigar y publicar más de lo que hacemos en promoción de la salud. No publicamos y hacemos muchas cosas y las dejamos en un cajón. Y eso no sirve para nada. Hay falta de decisiones políticas en los gobiernos, es decir, hay que actuar y todos los temas de exclusión social. Más todavía, hay que cambiar de enfoque y esto tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiar en un enfoque centrado con las determinantes sociales de la salud. Hay que trabajar en promoción de la salud y hay que incidir mucho en la equidad. Hay que fortalecer el sector salud, es lo que estaba diciendo en la formación. Hay que fomentar la participación de las personas. Nosotros, en general, todo el mundo latinoamericano,
vuestro nivel de participación es muy alto, estoy muy acostumbrada a participar la gente, cosa que, por ejemplo, en España no existe ese nivel de participación, pero yo en vuestros países he encontrado un nivel de participación muchísimo más alto. Hay que intervenir más en las personas sin dejar a nadie atrás, y sobre todo hay que trabajar en políticas, ¿no? En políticas que incidan directamente en el tema. Si no trabajamos en una política no vamos a llegar a nada, haremos cosas puntuales y cosas puntuales no funcionan. Bueno, y para ir terminando, yo voy a terminar con 2 diapositivas. Una, que no es mía el texto, de Leona Chisburg, que es una especialista en promoción de la salud noruega, creo que es noruega, no sé si es sueca. Y ella define, me parece que es una definición muy buena de promoción de la salud. Ella dice que ve la promoción de la salud como una red o un rizoma que se abre paso a través del ámbito de la salud y de la sociedad, no mediante la creación de estructuras a gran escala, sino introduciendo cambios en la mentalidad de las personas. Y es que este es el eje. Es decir, no necesitamos hacer la panacea, sino vamos a irnos trabajando, hablemos de modelos de salud y empecemos a identificar activos en salud. Por ahí va el camino, ¿vale? Y la última, pues es la que yo termino todas mis presentaciones. Siempre digo que con la diosa Igeia de Klein, porque me encanta Klein y porque es la diosa de la salud, y porque siempre me gustó que André Gide, un premio Nobel, él dijo que todas las cosas ya están dichas, pero como nadie escucha hay que volver a empezar siempre. Pues señores, que esto nos pasa continuamente en promoción de la salud. Parece que cada día descubrimos, porque ahora tal. No, hay muchas cosas que sabemos, no hace falta. Vamos a ponernos a hacerlas y no nos ponemos ¿no? a divagar y a desear otro modelo diferente. Además, vamos a aterrizar y hagámoslo en vez de tanto, ¿no? proliferar. Y esta es mi última diapositiva. He intentado sintetizar al máximo, es difícil sintetizar, hablar de promoción de la salud, pero he intentado sintetizarlo al máximo. Yo ahora te paso, Alberto, la presentación para que la tengáis, la podéis distribuir con quien queráis y bueno, espero que os haya servido y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctora Carmen Gallardo. Creo que nos deja aquí nuevamente, como nos dejó la vez anterior, para la reflexión, para que efectivamente vemos el camino que hay que recorrer, que no es nada sencillo y que definitivamente hay mucho que trabajar. De alguna manera, no sé si está de acuerdo de que alguien nos da tiempo, nos había dicho que más o menos teníamos 1 hora 30, tenemos por Sí, ahí unos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta, que le por puedan mi abrir parte, el sin micrófono, problema. ¿sí? Que por mi parte, sin problema. Gracias. No sé, Naum, si tengas algo en el chat o alguien en lo particular. No tengo a nadie en el chat, pero si gustan levantar la manita o activar el Ajá. micrófono, si alguien tiene A ver, la Sí. doctora Maya. la doctora Mayor Ortega Luyando, luego también me voy a dar unos minutitos al final a presentarla, pero tiene la palabra, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Doctora Carmen, le agradezco mucho su ponencia. Fue, la verdad, que muy ilustrativa, ¿no? Y muy refrescante ver todo este histórico, ¿no? Respecto a la promoción de la salud y cómo, pues, no hemos terminado de estudiarla, ¿no? Creo que esto es algo que sigue en constante movimiento y retroalimentación y cada vez nos enfrentamos a situaciones más complicadas de pronto o distintas, ¿no? En nuestras universidades. Y pues solamente me gustaría rescatar, ¿no? O sea, esta parte de que nuestros estudiantes, ¿no? No son un ser nada más que hay que verle la enfermedad, sino que esto obviamente tiene implicaciones sociales, psicológicas, ¿no? Y que cada vez se están entretejiendo más fuerte, ¿no? En nuestra universidad también nos enfrentamos con problemas de salud mental fuertes, ¿no? Y y de adicciones, por supuesto, y que detrás de pronto decimos, bueno, solamente hay que tratar la adicción, pero también el tejido social está fracturado, ¿no? Y entonces tenemos estudiantes donde hablamos con los
bueno, les hablamos a los papás, les decimos, miren, tenemos este problema, y los papás ni siquiera se presentan, no tengo tiempo, no puedo, pero también porque están trabajando y no les dan permiso de salir. O sea, esto es de verdad Sí, algo tremendo, ¿no? Y además a nivel macro, ¿no? Ahora las deportaciones masivas de Donald Trump, estamos sí, empezando a claro. ver como... Entonces, bueno, esto es algo complejísimo y me da mucho gusto que podamos tener esta visión integral de la salud. Os voy a mandar ahora, cuando mande la presentación, os voy a mandar una guía que hemos hecho desde la Fundación de Educación para la Salud con el tema del suicidio, para padres. Interesante. A ver, por supuesto, el hecho es que no podemos ir a la causa del problema porque hay muchos más en el entorno. Estamos en una situación mundial complicada en este momento. Vosotros, aún más que nosotros, vamos por la cercanía, nada más, porque yo creo que el tema de Estados Unidos está llegando a todo el mundo, pero bueno, menos por la cercanía. Yo sí que creo que nosotros, por ejemplo, en la Universidad Española, nosotros no tenemos padres. Es decir, nosotros por ley, una persona que tiene más de 18 años, no, ningún padre puede actuar en nada de su hijo. Es decir, que si yo tengo un alumno y un padre va a pedirme la nota de un examen, si yo le doy la nota al padre, tengo una denuncia puesta. Es decir, no puedo hacer nada. Los padres están fuera del ámbito educativo. Pues, a nivel personal, si un hijo quiere, tiene un problema, yo cuando estaba de decana y el padre, y ha querido el hijo venir con su padre, si el hijo quiere, bien, pero nosotros no podemos actuar en nada, imaginaros, en nada, ¿eh? Vamos, no podemos ni sacar las notas, todo la protección de datos está cerrado, es decir, no podemos, vamos, imposible, es todavía más complicado. Pero aún así, creo que la situación que yo es mundial, el tema del suicidio de todas las adicciones, no es de todos los países, España está igual con el tema ahora mismo de... y creo que es un problema mucho más global, no solamente de suicidio, lo que tú estás diciendo. Creo, de verdad, además lo tengo clarísimo, que la universidad es un lugar interesantísimo. Vosotros además tenéis aún más competencias porque podéis desde la universidad actuar también en temas de salud con ellos, nosotros no, porque hay un sistema sanitario que cubre toda esa parte, no sé, en la universidad no se hace, pero creo que por eso le doy tanto peso a la universidad, porque creo que podemos, aparte de que una persona venga a formarse en cualquier cosa, salir con un potencial de agente de salud, llámenlo así, importantísimo en la sociedad. Y eso yo creo que no podemos perderlo en la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Un placer escucharla. Muy bien. Sí, hay unas preguntas en el chat. La maestra Berenice Cano de FES Aragón dice, felicitar a la doctora Gallardo, me interesó su ponencia con reflexiones. Me gustaría saber cómo podemos ir trabajando las estrategias de promoción para no caer en acciones de prevención. La pregunta más difícil del mundo. Y yo la voy a resumir en una palabra, teniendo claro lo que es la promoción y teniendo claro lo que es prevención. Fijaros que parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es el eje, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener muy claro el foco. El foco de la prevención, de la promoción de la salud son todas las personas. En el foco de la prevención ya sabemos que sea primaria, secundaria, terciaria, vamos ya a un núcleo concreto. Hay que tener claro el tema. Es promoción y sobre todo la prevención, hablamos de enfermedad, la promoción de la salud, estamos hablando de la salud. Ese es el eje. Es tan fácil como difícil, ¿eh? Estoy diciendo una cosa fácil, parece, pero es complicado. Tengámoslo claro. Y si vamos a hacer prevención, tengámoslo también claro. Hacemos prevención, pero no mezclemos, no digamos una cosa por otra. La estrategia esa es definir bien el concepto que vas a utilizar. Ese es el gran reto, ¿no? Que seguimos trabajando prevención pensando que estamos haciendo promoción Exactamente. y creo que fue parte del que trabajáramos de esta Sí, manera, ¿no? exactamente. Antonio nos pregunta aquí, felicitaciones, dice Secretaría General, pero bueno, acá tenemos, lo veo presente, pero la felicita. Y el maestro Antonio Jiménez, gracias por permitirnos deconstruir conceptos que arraigamos y muchas veces no le damos la oportunidad de actualizar y evolucionar a una mirada actualizada. Un placer seguir aprendiendo. Entonces Sí. fue más en relación a un comentario. Perfecto. Pues desde aquí, hola Antonio. Y otra más, muchas felicidades a la doctora Gallardo. Como siempre es un gusto escuchar sus ponencias, siempre nos invita a la reflexión y la evolución. Hay mucho que trabajar y es un buen punto poner la información así de clara, ¿no? Pues
creo la respuesta anterior nos da mucha pauta, doctora Gallardo, ¿no? Sí, Estamos trabajando aquí como esta red y yo creo que parte de la función de la red es esta, que vayamos teniendo claridad en los conceptos sí, sí, para que las acciones sean realmente enfocadas a lo que cada quien decida y piense hacer, ¿no? Y yo creo que el compartir a través de esta red nos va a hacer crecer mucho a todos los que la estamos conformando, teniendo las experiencias de los demás y esperamos seguir contando con usted para poder perfecto. creciendo, ¿no? Por No sé supuesto. si alguien más Con- quiera algún comentario. Doctora Gallardo. Mira, conmigo podéis contar para lo que queréis, ya lo sabéis. Creo que ahora que estáis empezando sería importante trabajar bien el tema de activos en salud, porque ahí es donde se le da a ver, es donde se ve el foco de la diferencia entre promoción y prevención, ¿no? Trabajar por activos por salud en vez de trabajar por enfermedad. Eso yo creo que es parte de algo que puede, ¿me entiendes? Que puede ayudar para tenerlo claro. Estáis en un momento idóneo, estáis en un proceso de comienzo en el que si en España decimos si los mimbres, ¿no? Si se montan bien, a partir de ahí todo va bien, ¿no? Entonces yo creo que estáis en ese punto importante. Yo creo que trabajar eso, hablar de activo es lo mismo, es ver el foco en salud, en vez de, cuando tú vas a un programa en la universidad, que es el tema que lo conocemos todos, en vez de buscar escenarios de riesgo, que eso lo lleva a prevención de riesgos laborales, vamos a buscar activos, es donde se hacen puntos y trabajos donde eso genera salud y trabajemos desde allí. Eso es todo, es así de fácil y lo insisto, y así de complicado. Pero si desde ese abordaje, si lo tenemos claro, aunque hagáis acciones pequeñas, hacerlas, evaluarlas y publicarlas, que todo el mundo vea lo que estáis haciendo. De verdad, yo lo agradecería porque es una pena, nos quedamos con un montón de actividades interesantísimas y programas maravillosos hechos, pero se quedan los ambientes metidos universitarios y tal, y el resto nadie los ve. Y eso es malo para nosotros. Se me hace muy pertinente su comentario, doctora Gallardo, y creo que esa es una de las tareas que también como red tenemos que promover. Esas son Exactamente. nuestras tareas de este tipo de actividades académicas, también atrevernos a que vamos a hacer, ya tenemos planeado por allí un evento de compartir experiencias, pero también ponernos dentro de las tareas el que se publique, porque bien lo dice usted, a veces hacemos muchas cosas, pero solamente las tenemos ahí guardadas en el cajón y somos los únicos que las conocemos. Mira, Yolanda, yo hace años, te cuento una experiencia, hicimos una compartida, esto es hace muchísimos años, aquí en Madrid, compartiendo experiencias de universidades madrileñas, ¿no? Cuando yo estaba escuchando todo el tema, yo veía que lo que nos estaban contando era prevención, no era promoción de la salud. Y era durísimo. Yo decía, bueno, ¿digo o no digo que está mal? Porque claro, yo no tengo que explicarle, es muy bien lo que ha hecho, pero ha hecho prevención, no promoción. Pero lo vendía con tanta ilusión de que estaban haciendo promoción de la salud que dudé hasta que en un momento dije, no, yo tengo que decir la verdad, ¿no? Pero eso ayuda. Ahora, en el momento no fue bien acogido. Yo lo conté bien y dije, bueno, muy bien lo que estoy diciendo. Digo, pero perfecto, me han hecho un programa precioso, pero no uno de promoción de la salud. Pues hay que hacerlo, si no es promoción hay que decirlo, ¿vale? Y cuesta trabajo, no es fácil, porque yo lo viví y yo decía, si es que es buenísimo lo que está, además, de verdad interesante el programa. Yo decía, pero de promoción de la salud no es nada, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hay que hacer eso. Entonces, en ese escenario que vaya a hacer de compartir experiencias, eso es buenísimo, porque ahí es donde se ve todo reflejado y podría avanzar muchísimo. Así que ánimo. Y yo creo que identificar, ¿no? Sí, Acciones que sí, hemos sí, venido sí. haciendo pensando en promoción y que creo que todo estos pláticas que vamos a tener, ponencias a lo largo de este año, nos va a Claro, ir ilustrando mucho y lo que estamos compartiendo, perfecto. doctor. Muy bien. Me Pues no parece muy sé bien. si alguien más, creo que no hay ninguna manita levantada y algún comentario haya, felicitaciones, buenas tardes, muchas gracias, felicidades. Una pregunta. ¿Nos podrían compartir la grabación y la Sí, presentación de la doctora? Sí, sí, se grabó maestra Karina y también nos dijo la doctora que nos sí. la comparte, ¿sí? Yo por ahí Sí, estuve tomando varias fotos que en ese momento se me hacían Vale, pero yo nada más negativas. ahora terminar la mandan aún. en Ok. esa parte agradecerlo y que nos estamos haciendo un repositorio. Ah, vale. Entonces vamos a juntarlo todo y ya se los compartimos en una liga de Drive para que ahí puedan Vale. acceder al repositorio con... Te lo puedo mandar por WhatsApp, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, Vale, doctor. perfecto.
Muy Gracias. bien, Pues creo que perfecto. lo que nos restaría nuevamente agradecer, brindar un fuerte aplauso que ya nos hemos acostumbrado, que lo hacemos de forma virtual, pero también de forma Muy bien, física. Y muchas gracias, gracias a Antonio, todos. por estarnos acompañando. Esto es muy importante en este acompañamiento para la red. Gracias, Antonio. Ya pudo estar por acá, que estaba el maestro José Saldaña apoyando acá la representación porque ellos tenían allí una situación que resolver. Ya está acá la maestra mayor Ortega Luñano, la que está como en la Muy bien, vicepresidencia de la red. ¿Sí? Después perfecto. nos reunimos. Gracias. Pues Naum, resta más que proyectar Muy bien, pues la Red Metropolitana de Universidades Promotoras de la Salud otorga la constancia a Carmen Gallardo Pino por su participación como ponente del tema Fundamentos y Conceptos de Promoción de la Salud en el marco del curso de Introducción en Promoción a la Salud en Comunidades Universitarias, organizada, me da mucho gusto decirlo, por la Red Metropolitana de Universidades Promotoras de la Salud el día 13 de febrero del año curso. La firma en este momento la representación del doctor Vicente Hernández Sabá, director de la FE Zaragoza. muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, no, y pues para nosotros un gusto ya iniciar con estas actividades y nuevamente con madrina de lujo. Gracias, Perfecto, doctora Gallardo. Ahí muy bien. nada más si Sí, me permiten también compartir y para que podamos ir agendando la siguiente fecha de del siguiente, la siguiente sesión. También compartirles que ya tenemos previsto hasta julio, muy bien. reservado con nuestros ponentes. Sí, Y la siguiente sesión sería para el 13 de marzo con la doctora Blanca Mantilla de la Universidad de muy Santander. bien. Buena amiga. Sí, Aparte de buena profesional, buena amiga. Pues es un gusto que ya vayan viendo cada vez más la conformación del trabajo en red, cómo nos va a ser de beneficio. Y nuevamente, doctora Gallardo, gracias por estar acá. Gracias a todas y todos los que se pudieron conectar y seguimos con las Muy actividades bien, sin contacto. Pues vean, ya perfecto. Pues, tenemos una gran programación y seguiremos en sí, sí, contacto. sí. Muy bien, pues buenas tardes desde España. Gracias, muchísimas gracias. Lo logramos, doctora, en hora y media. Hasta luego, que estén bien Perfecto, hasta todos. luego. Adiós, muy buenas tardes. Gracias, doctora Gallardo. gracias.